Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens. El día de hoy platicaremos del rey de los francos que fue responsable de llevar el cristianismo a toda Europa y el que es considerado por los franceses precisamente como el fundador de Francia. Nos referimos a Clodoveo. Como sabemos, los francos alios se habían ubicado en la región de lo que hoy llamamos Bélgica y en una parte de Francia. Como habíamos comentado en videos anteriores, habían establecido como sistema una monarquía electiva, en donde el puesto de rey era vitalicio, pero a su muerte era la asamblea de los guerreros quienes elegían y juraban fidelidad a un nuevo rey. También sabemos que era tradición que si el rey anterior había sido un buen rey, fuera uno de sus hijos el elegido para continuar con el buen trabajo de su padre. Así pues, en el año 482 murió el rey Childerico, y los guerreros francos tuvieron entonces que viajar a las Galas para jurar fidelidad a su nuevo rey. El elegido, como lo dictaba la tradición, resultó precisamente su hijo, Clodoveo, quien en aquel entonces contaba solamente con 16 años. Childerico, el rey muerto, fue enterrado en una mastaba. Costumbre, por cierto, no franca, lo que nos habla de la enorme mezcla cultural que comenzaba a darse en los últimos años de vida del Imperio Romano. Como todos los reyes francos, eso sí, fue enterrado con su caballo favorito, quien sería el encargado de conducirlo a la vida eterna en el Valhalla. Además de mastaba y caballo, muchas otras ofrendas se han encontrado en la tumba de estos grandes reyes. Y en la tumba de Childerico, precisamente, muchas de las ofrendas no son de manufactura franca, son claramente joyas hechas por artesanos y joyeros romanos. Esto nos indica que Childerico era uno de los reyes aliados de Roma durante los últimos años de vida del imperio, cuando dependía desesperadamente para su supervivencia de las alianzas con estos pueblos bárbaros, quienes se establecían con sus reyes dentro de los límites del imperio y llevaban el título de federati. Fueron precisamente estos reinos establecidos dentro del imperio los que poco a poco se convirtieron en una enorme carga y finalmente terminaron ocasionando la caída del imperio romano de Occidente. Tras la caída de este, será el emperador de Oriente quien recibirá el título de emperador de Roma y los federatis mantendrán su estatus y su supuesta obediencia, pero ahora a un emperador sumamente distante y con mínimas capacidades de intervención. Para la época de la muerte de Childerico, este fenómeno ya se había dado. La muerte del imperio de Occidente era irreversible y precisamente se encontraba el poder de Oriente en la ciudad de Constantinopla, pero ya a enorme distancia de una Europa en donde poco a poco surgían nuevos cambios, nuevos reinos y nuevos sistemas. Es ahí, precisamente, en la zona de la Alemania Oriental, donde se levantaba la antigua ciudad de Tolbiac, el lugar en donde los francos y los alamanes se disputaban los territorios y la supremacía por la región del Rin. Los francos, pueblo pagano que adoraba entre sus múltiples dioses a Odín, dios de la guerra, estaban para ese momento prácticamente derrotados por los alamanes y con mínimas posibilidades de cambiar su suerte. Pero entonces, el desesperado Clodoveo se acordó del dios de su mujer, Clotilde, y decidió hacer la promesa de que si triunfaba en la batalla, se consagraría al dios de los cristianos. Fue entonces cuando un hacha derribó al rey de los alamanes, dando el milagroso
triunfo para los francos. El resultado de la batalla de Tolbiac no solamente decidirá quién obtendrá la supremacía del Rin. Tras esta batalla, Clodoveo fue el primer rey bárbaro en aceptar el cristianismo, lo que cambió definitivamente el curso de la historia europea. La leyenda de Clodoveo y la batalla de Tolbiac se interpretó durante la Edad Media como el triunfo del cristianismo sobre los dioses germanos. Bajo el liderazgo de Clodoveo, el pequeño reino, el pequeño reino pagano de su padre Childerico se transformaría en un inmenso imperio protector del cristianismo. El paralelismo histórico que llevó al cristianismo a la cima del imperio romano en tiempos de Constantino y la forma como recuperó el poder en Europa tras la caída del mismo resulta sumamente interesante. En ambas ocasiones fue un rey pagano quien se encomendó a Cristo justo antes de ganar una batalla decisiva. Y en ambas ocasiones la conversión del rey llevó al cristianismo a la cumbre. Tras el triunfo de Tolbiac, Clodoveo se acercó al obispo Remigio. El coqueteo de Clodoveo con el obispo y con la religión cristiana tiene en realidad una lógica muy especial que va mucho más allá de la milagrosa batalla de Tolbiac. El cristianismo mantenía el poder entre los antiguos pobladores del imperio. Era además la religión oficial del imperio oriental y podría convertirse en cualquier momento en el símbolo de la alianza con el emperador de Oriente. Los obispos eran sumamente respetados por la población galorromana y los bárbaros invasores seguían siendo vistos como reyes extranjeros. La unión del poder del rey franco con los poderes cristianos era seguramente el camino más lógico para lograr imponer un reino permanente. Los francos fueron el primer pueblo que comenzó a escribir sus propios códigos de leyes y que abandonaron completamente todos los conceptos de poder romano. Mientras los demás pueblos bárbaros comenzaban a basar sus leyes en el antiguo derecho romano, los francos empezaban a escribir su propio código, basado en sus tradiciones y modificado claramente por la visión de su rey Clodoveo. Clodoveo fue el primer rey que se sintió verdaderamente por encima de su pueblo. Rompió no solamente con la religión tradicional, agregó leyes dándose poder absoluto y considerando al reino casi como una propiedad personal. A partir de Clodoveo, de hecho, es que los reyes francos tuvieron el poder y el privilegio para heredar su reino por decisión y repartirlo como ellos lo desearan entre sus hijos. Clodoveo era, sin lugar a dudas, un gobernador brutal. Como lo describen los textos antiguos, no le temblaba la mano para matar a sus propios guerreros. Bajo su mando, los reyes derrotados fueron asesinados por su persona. Mandó matar a cualquiera que se opusiera a su voluntad, sin importar que fueran incluso sus propios familiares. Esa, sin embargo, es solamente una cara de la moneda, puesto que la otra cara dice que era un gobernador carismático, que gracias a sus éxitos militares obtuvo el respeto no solamente de sus compañeros, sino de toda la población galorromana, y particularmente por sus especiales dotes políticas, pudo conseguir el respeto de los obispos galorromanos, que comenzaron a verlo como un interesante camarada. A partir de Clodoveo, dos tipos de cristianismo comenzarán a difundirse entre las tribus francas. Por una parte, aparecerá el cristianismo de los esclavos convertidos, quienes comenzaron a difundir esta atractiva religión que hablaba de humildad, de igualdad, de amor y de ayuda.
religión que también comenzó a volverse muy atractiva para las mujeres de las tribus bárbaras, ya que, según la tradición pagana, las mujeres no tendrían ningún lugar en el anhelado Valhalla. Así, entre los esclavos y los pobres se difundía el cristianismo que hablaba de humildad, caridad, ayuda comunitaria y amor entre ellos. Estas primeras comunidades cristianas se identificaban con anillos o colgajos con el símbolo de la cruz y le prestaban auxilio a cualquier desamparado que se presentara ante ellos portando dicho símbolo. El otro cristianismo, por su parte, el de los obispos y los reyes, no hacía que estos dejaran de comportarse como grandes señores. Eran, finalmente, príncipes romanos, llenos de poder y privilegios, superiores a los demás y elegidos por Dios para cuidar de su iglesia. Los obispos de la antigüedad, además, no tenían prohibido el matrimonio y sus títulos eran, por ende, transmitidos de padres a hijos, como lo era cualquier otro título nobiliario. El cristianismo incipiente que fue poco a poco colándose entre los altos señores germanos mantenía claramente estos principios de poder y estatus. El convertirse al cristianismo no necesariamente los hacía caritativos y bajo ninguna circunstancia haría que dejaran de mantener sus prácticas de poligamia, esclavitud y poder supremo, como lo habían tenido desde sus épocas paganas. Entre el pueblo pobre, por su parte, eran los temas del amor fraterno, la caridad y la salvación en un paraíso, lo que resultaba sumamente atrayente. En tumbas de la época se ha encontrado una interesantísima mezcla tanto de las antiguas religiones como con elementos y símbolos del naciente cristianismo. Era claro que muchos señores preferían estar bien con sus antiguos dioses y con el nuevo Dios, pues para ese momento ya no tenían demasiado claro quién cumpliría la promesa tras la muerte. Para el pueblo pobre, por su parte, era mucho más sencillo y económico enterrar a sus muertos en humildes tumbas bajo tierra y pedir a la iglesia algunas misas en su honor que los entierros paganos que implicaban el entierro de parte de la fortuna familiar. La tumba cristiana se volvía mucho más atractiva, pues no era necesario enterrar bienes que salían de la economía familiar y dejaban a esta gravemente afectada. Fue probablemente en el año 496 cuando Clodoveo se hizo bautizar, junto con 3000 de sus guerreros, en una pequeña capilla, ahí donde hoy se encuentra la Catedral de Remis. Esta conversión a la nueva fe puso definitivamente los cimientos del cristianismo occidental para toda Europa. El obispo Remigio fue el encargado de bautizar a Clodoveo y a sus 3000 guerreros. La Catedral de Remis es desde entonces el símbolo del nacimiento del cristianismo en Europa. Sobre el pórtico norte, de hecho, existen los relieves que recogen el momento preciso del bautismo de Clodoveo. Inmediatamente después de ser bautizado, Clodoveo fue el primer ungido como rey cristiano. Adaptándose rápidamente a los tiempos, Clodoveo se convierte en rey por la gracia de Dios. A partir de su conversión y de la conversión de sus guerreros, los señores francos comenzarán también a difundir el cristianismo. Pero esta vez no será difundido solamente por la palabra, sino que también empezará a ser difundido a través de las armas, naciendo así un nuevo concepto que la historia ha denominado como la conversión por la espada. Bajo la espada de Clodoveo, el cristianismo creció como nunca. La Europa bárbara comenzó nuevamente a cristianizarse como en las épocas del dominio romano. En el año 508, finalmente, Clodoveo logró
logró lo más importante de su reinado. Una delegación bizantina fue enviada por el emperador para coronar a Clodoveo, dándole el título de cónsul romano. El rey Franco ahora aderraba su cabeza con una diadema y tomaba el manto púrpura, símbolos del poder romano, por primera vez reconocidos en la persona de un rey bárbaro. El rey Franco, reconocido por su pueblo, popular entre sus guerreros, era ahora aceptado también como autoridad por el emperador de Oriente. El poder de Clodoveo era por todos lados legítimos. Los franceses consideran a Clodoveo precisamente por este motivo como el fundador de Francia. Convertido al cristianismo, hecho el primer rey franco católico, vuelto el encargado de llevar la religión nuevamente a todos los confines de Europa, Clodoveo fue también el primer rey franco que se hizo enterrar en una iglesia. Su sarcófago se encuentra hoy en día en la Catedral de Saint-Denis, en las afueras de París, junto con el de otros 150 reyes y reinas de Francia, convirtiendo además a Saint-Denis en la iglesia con la mayor colección de sarcófagos del mundo. Clodoveo, entonces, es considerado el primer rey francés. Es el hombre que recuperó el cristianismo y lo introdujo en toda Europa. Y fue el personaje capaz de unificar la antigüedad del Imperio Romano con la nueva naciente Europa. Si te gustó este video, por favor, dale like, no olvides compartirlo y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.